Hola, hola, buen día. Estamos aquí en un nuevo podcast de Ser Transpersonal, en donde estamos Marcela, Elena y Katia. Aquí vamos a compartir con ustedes. El día de hoy vamos a hablar de la numerología, tanto de una en la que Elena domina perfectamente bien, que es el Tzolk'in Maya, y pues una numerología de la que les hablaré yo, que vengo practicando desde hace más de 25 años, que es la numerología tántrica. Entonces vamos a platicar de, como siempre, nuestro podcast que está referenciado en todo momento en el no dualismo puro, en la conciencia de unicidad, y desde ahí vamos a darles y a compartirles nuestro punto de vista. Pues bueno, me gustaría partir aclarando que esta manera de interpretar los números pues es una herramienta para dentro de la dualidad. Ajá, pero al fin de para cuentas, el sueño, es una herramienta del sueño. Sí, entonces que quede muy claro esa diferenciación, porque bueno, al fin de cuentas seguimos en este proceso de aprendizaje y hay herramientas que nos abren más luz en el camino, ¿no? Entonces, y en este mundo pues todavía hay niveles, y qué más claro que los números, ¿no? 1, 2, 3, hasta el 9, donde se va marcando un nivel, una jerarquía, ¿no? En la unicidad eso no existe, ¿no? En la unicidad no existe, y aclarando que todo lo que tiene que se puede medir, que se puede contar, que tiene ciclos, todo lo que representa cambio es del sueño, la numerología es parte del sueño, es parte de la dualidad. Uh-huh. Al final es holográfico, ¿no? También, pero lo que comentábamos, Elena, es que nos ayuda, es como un aprendizaje o crecimiento dentro de esa escalera o de esa despertar de conciencia, ¿no? Escalera como que no, ¿verdad? Uh-huh. Como de ese proceso uh-huh. de regresar a la fuente, a la unicidad, a nuestra conciencia, de recordar quiénes somos. Así es. Entonces, al fin de cuentas, en este holograma, en esta vida, nos seguimos percibiendo como individuos. Entonces, al llegar a esta existencia onírica, a este personaje, en este caso yo, Elena, Marcela, Katia, tenemos una fecha de nacimiento, ¿no? Así es. Y desde la numerología tántrica, la fecha de nacimiento, yo lo hago un comparativo, ¿no? Como con un código de barras. Entonces, cuando tú ves en un producto un código de barras, te da absolutamente toda la información, pues, de ese producto, ¿no? Uh-huh. Así yo metafóricamente describo la fecha de nacimiento, porque tu fecha de nacimiento te va a indicar todo el camino, todo ese camino del alma, el recorrido, aprendizajes y por aprender de ese ser que está reencarnado en ese momento, en ese avatar o cuerpo físico que le correspondió en esta existencia hoy. Y en común con el Tzolk'in Maya, el Tzolk'in es el calendario sagrado, porque pues los mayas tenían calendarios de cuenta más corta, más larga y otras larguísimas, ¿no? Entonces, este es uno de sus calendarios, que además ya fue reinterpretado en tiempos más actuales para poderlo manejar de esta manera, así como tú dices el código de barras, yo veo el Tzolk'in como un manual de instrucciones, ¿no? Que decimos, los niños no vienen pero ya que estás en un nivel de conciencia, puedes acceder a él a manera de autoconocimiento y ver por dónde te marca la lección de aprendizaje, ¿no? En esta vida. Uh-huh. Y bueno, esos aprendizajes tanto del Tzolk'in como de la numerología tántrica, pues los aprendizajes están alineados con el regresar a la fuente, uh-huh. con el regresar a esa conciencia de unicidad. Ahí es donde yo veo que es importante en un proceso de despertar, porque pues ¿por qué en la numerología tántrica, por ejemplo, hay un número de misión? ¿Por qué la misión es la misión? ¿No? Uh-huh. Pues porque está alineado con lo que necesita justamente ese ser, afinar, aprender para regresar
a su conciencia para recordar quién es. Sí. Acá en el Tzolk'in también hay una misión, que es acá se toma la fecha de nacimiento y todo es con cálculos matemáticos. Digo, el calendario fue hecho a base de cálculos astronómicos, ¿no? Entonces la matemática pues debe de ser perfecta, ¿no? Que veíamos también que dentro del sueño hay estas reglas que dan como cierto equilibrio a este universo. Y entonces estos números pues representan energía, tienen sus propias características. Y a diferencia de la numerología tántrica, que se ve el número puro, acá se ve representado en los sellos, que son como poéticamente poder representar esa misma energía, ¿no? Como estrella, sol, mano, mago, que es una manera poética de poder describir, ¿no? O como poder describir la característica de una energía, ¿no? Exacto. Ok. Entonces, y en la numerología tántrica, bueno, pues es una sabiduría muy ancestral. El tantra es pues, de las filosofías más antiguas en el planeta. Bueno, en esta nueva era, de esta era. Y bueno, ¿por qué, por ejemplo, cuántos millones de personas nacieron el mismo día, ¿no? Aquí lo que yo veo tan maravilloso que sucede es cuando tú estás abriendo la numerología con la intención, o sea, con la intención y la atención en una persona, pues realmente lo que te transmiten los números es la energía de la persona con quien estás intencionando la lectura de los números, y no con los millones de personas que nacieron el mismo día. Sí, porque además esa persona, aparte de la energía con la que llegó por el día en el que nació, pues tiene un entorno familiar, creció bajo ciertas condiciones que le hacen, pues, abordar esas características de una manera diferente. Ajá. Y son canales que con la práctica de todo, a mí me pasó de la numerología, se van abriendo canales. Y llega el momento en que cuando tú haces una lectura de numerología, pues las imágenes te llegan como en natural, o sea, te llega la información, la bajas, es como si tú fueras un canal. ¿Y qué tipo de información nos da? Por ejemplo, la numerología tántrica nos da el número hay un número que representa tu energía del alma, la de tu ego, personalidad o máscara. Hay otra que te muestra tu regalo divino, tu regalo de Dios, pero bueno, desde el Tantra realmente son habilidades que tú ya aprendiste en vidas pasadas, desarrolladas, como materias aprobadas, ¿no? Por eso en esta vida es como un regalo, porque ya está. Y también tus vidas pasadas, o sea, en qué número o qué número has vibrado más en tus vidas pasadas. La mayoría, el 70-80%, te lo indica un número. Y también viene un aspecto importante que es el de la misión. ¿A qué veniste? ¿Qué veniste a desarrollar? Y la misión es la sumatoria de toda la fecha de tu nacimiento. Y mucha gente dice, la sumatoria es 6, yo soy 6. Y no, realmente la sumatoria es tu misión, y la misión la vienes a desarrollar y a trabajar. No eres un 6, vienes a trabajar un 6, ¿no? Entonces, esos son los principales aspectos de la numerología tántrica. En el Tzolk'in maya es súper parecido. Por eso Marcia y yo, cuando empezamos a platicar de esto, veíamos muchísimos parecidos. También tienes, en la numerología tántrica hay 5 cuadrantes, y en la numerología maya también. Entonces también hay una energía que traes como maestro, que es como un guía espiritual, que yo veo que correspondería un poco como al regalo divino. Ajá. También vienes con una energía a desarrollar, que sería como la misión, y así sucesivamente. Pero entonces te ayuda a ubicarte cuál es la lección para esta vida y cómo poner manos a la obra. Y temas tan claros, por ejemplo, en el Tzolk'in hay una serie de 13 llaves que te dicen tu misión, tu reto, tu llave de autoridad, tu llave para equilibrarte, cómo servir mejor, o sea, preguntas muy concretas. Ok, entonces es como si andas un poquito perdido, esto te puede dar una guía de acuerdo. Ajá. Sí, un norte. Okay. Y fíjate que la numerología la mayoría de las veces, tanto el Tzolk'in como la tántrica, te muestra algo de ti
pero como que lo ordena. Cuando te haces una numerología es como ordenar algo que tú ya sabías, que tú ya sentías, que tú ya lo habías observado en ti y como que te lo ordena, así muy padre. También otro beneficio que le veo mucho es que ayuda mucho en las relaciones interpersonales, porque cuando tú tienes claro por qué reaccionas de esa manera o por qué te sale cierta cosa tan natural, entonces puedes modularlo más o puedes hacerlo de una manera más consciente. Y si lo sabes del otro, pues más aún, ¿no? Es donde checas qué tan compatibles o por qué hay... O cómo sí pueden funcionar saludablemente. Cómo se puede relacionar de una manera más equilibrada con otros, más sana. Sí, ya no te lo tomas tan personal, ¿no? Exactamente. Y también, por ejemplo, en la numerología tántrica, cuando doy el taller de numerología, se hace un ejercicio donde pones la numerología de toda tu familia. Y entonces los números te van indicando a través de una concordancia, pues quién viene a ayudar a quién, las relaciones que hay álmicas, ¿no? Ahí los acuerdos, ahí se ven un poquito, y quién recibe más energía en ese sistema y quién da y quién no tiene nada que ver con ese sistema y puede solamente llegar a cumplir una función, pero realmente se va a independizar del sistema muy rápido, o se van a vivir a otra ciudad, o se abren del sistema. Entonces todos esos movimientos se ven y se comprenden, y sobre todo la numerología a mí me funciona muy bien en terapia, porque esa información, al menos tus emociones, las equilibra, porque es comprender por qué los demás son como son o por qué yo siento lo que siento. Sí, te ayuda mucho interiormente. Yo digo que el Solking es una herramienta de autoconocimiento. De autoconocimiento. Y ahorita que te escuchaba abrir, de eso que se abre la numerología de toda la familia, no sé si a ti te pase, pero con esto de los números, que al fin de cuentas son números que traen información, como tú decías, te conviertes en un canal. Cuando digo lectura del Solking es porque como que te fluye poder interpretar, ¿no? Todo esto. Sí. A mí me pasa como si pudiera observar y sentir, escuchar al mismo tiempo una sinfonía, ¿no? Que ves todos los números y lo que simbolizan. Y lo puedes como canalizar y aterrizar para una persona en concreto. Sí, es una experiencia bonita de conexión. Y te voy a decir algo, Katia, hay personas con las que me conecto muchísimo, baja muchísima información, fluye mucho, y hay personas con las que yo lo único que veo son números. ¿Y eso a qué se debe? Yo lo interpreto como que es el nivel de conciencia de la persona. Hay personas que tienen sus canales muy abiertos, que meditan mucho, que trabajan ya en su interior, y es muchísimo más fácil el fluir de la información ahí. Es como si aún no estar listo para dar la información, justamente. Pues no sé si es estar listo, es como la disponibilidad del ser. De acuerdo. Como la disponibilidad a un nivel muy profundo. Y bueno, yo respeto mucho eso, porque lo interpreto como que son personas que en este momento pues no necesitan saber nada, por eso no se ve nada. O sea, solamente la hago así como que mira, pues el 7 significa esto, el 6 esto, el 5 así, les voy explicando número por número, pero una concordancia, como fluye de bonito con una persona que ya tiene un trabajo interior en donde tú puedes ver hasta imágenes, pues no se da con todas las personas. ¿Y en Solking también pasa eso? Sí, tengo la misma percepción que Marce. O sea, con personas que van muy dispuestas a trabajar y muy abiertas a romper barreras, pues es como que fluye, se abre, hasta ellos sacan conclusiones de cómo se relaciona con su vida, de eventos que han pasado, les caen 20, ¿no? Ves que les están cayendo 20. Y personas que a lo mejor solo lo hacen por curiosidad o por... Hasta ahí es donde tocaba que llegara el mensaje, ¿no? Y a lo mejor eso abre para algo más. Sí, era lo que se necesitaba en ese momento. Yo ya aprendí a respetar todo eso, a no forzar nada. Lo vas aprendiendo porque al final cuando tú te esfuerzas por dar más información, viene al revés, ¿no? Eso no toca, no corresponde, y lo que toca es respetarlo. Sí, sin forzar nada, ¿no? Va fluyendo. Pues, como decía, una sinfonía no la forzas, ¿no? La vas escuchando. La vas escuchando, claro. Y es algo muy padre. Entonces, pues esa ha sido mi experiencia de todos estos años, de más de
creo que unos 25 años en este tema de la numerología, con todos los cursos que he dado a lo largo de todo este tiempo, y ahí fue donde te conocí, Sí. Elena. Nos conocimos, Elena y yo, tomando un curso de... Yo fui a tomar un curso con Marce. Así es, y entonces, pero fíjate que te voy a decir ahora, hablando de la conciencia de unicidad, de la mente no dual, lo que yo hoy me doy cuenta de que la numerología es algo bien importante, que no te claves como cualquier otra cosa del sueño, ¿no? Como cualquier otra cosa de esta realidad dual, ¿no? ¿Por qué? Es importante que no te claves en el sentido de que hoy me doy cuenta que tener ese conocimiento te sirve para un proceso de integración. Uh-huh. Una vez que lo tienes, la meta debe ser todos los números y ningún número. Sí, como si te lleva a sentirte No muy especial. No identificarte con ninguno, ser todos y ser ninguno. Uh-huh. Ponerlos en un punto súper neutral, una vez que ya profundizaste en el conocimiento. Claro, porque si te clavas en, pues que es que mi número de vidas pasadas dice tal cosa, pues bueno, ahí le vas a estar dando vueltas otra vez a la historia, ¿no? Al o yo sueño. Soy especial porque mi característica de mi alma es tal, pues también estás anclado, ¿no? Ahí sintiéndote más especial que los demás o menos especial, no sé cuál sea el caso. O si la curiosidad va porque quieres saber cosas, que te adivinen qué te va a pasar en tu futuro o así, pues tampoco. En la numerología y en el Tzolk'in sí se ven tendencias. Tendencias, así es. Pero no son cosas que estén escritas sobre piedra, y además tampoco es la meta, ¿no? Que sepas como para dónde va. No, la adivinación es como la práctica, como práctica de las numerologías, realmente yo siento que es hasta agresivo, porque he visto personas que llegan conmigo a la numerología bastante traumadas, porque quien les abre el Tzolk'in o quien les abre la numerología tántrica o cualquier numerología, porque hay demás tipos, ¿verdad? Se centró en la tragedia, se centró en el aspecto negativo de su numerología. Entonces también el nivel de conciencia del lector de la numerología tiene mucho que ver con su interpretación hacia ti. Es que recuerdo que la numerología te da habilidades, pero también debilidades, ¿no? ¿Será que gente se centra en eso? Imagina que la información pasa a través del filtro de mi nivel de conciencia, de mis propios programas. Entonces, si yo traigo en este momento en mi vida muchos programas negativos o dolorosos, y yo soy una persona que hago numerología, con eso me voy a conectar en la información del otro, en la fecha de nacimiento. Entonces, y voy a centrarme en el mensaje muy desde la tragedia, desde mi propio filtro. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos en manos de quién ponemos nosotros todo el abrir nuestra energía, ¿no? Porque cuando pasa a través del filtro y el filtro de esa persona no está muy coherente, pues el mensaje va a ser muy... ¿cómo se puede decir? Desequilibrado también. Uh-huh. Eso sí, eso es una sugerencia que hago a todas las personas que vayan a algún oráculo, que siempre se den cuenta que la información va a pasar a través del mapa mental de quien lo está interpretando. Importante, sí. Importantísimo. No sé, ¿tú qué experiencias has tenido, Katy? La verdad he tenido buenas experiencias, pues lo he tomado contigo, Marce, entonces no puedo tener ninguna queja. Y sí, es muy bueno, te da mucha información que como que ya tenías, pero solo hacía falta que alguien te la concretara. Exacto. Sí, al fin de cuentas, como decía Marce, ¿no? Accedes a información que alguna parte de ti ya la sabía. Sí, ya la sabía. Entonces la escuchas y puedes conectar con ella más profundo. Entonces, pues, ambas numerologías yo las ubico como en el proceso, como en un proceso de crecimiento personal, de autoconocimiento. Es como el autoconocimiento y cómo relacionarme mejor con mi entorno, ¿no? Sí, como decíamos, esta es una técnica que sirve para tomar la responsabilidad de uno mismo y cómo decides
responder a tus relaciones, a lo que te pasa, y si accedes a ciertas herramientas, ¿no? Porque hay algunas partes en estas numerologías que tienes que traer a la conciencia y activarlas para que puedan dar fruto en tu vida, ¿no? Sí, sobre todo yo lo veo como cuando tú tienes una información así, Elena, como la del Maya, Tzolk'in Maya, numerología, es como irte por la autopista, porque sin información, sin que le busques un poquito como conectar con tus seres, como irte por la libre o por el empedrado, o sea, vas a llegar, pero creo que esta información agiliza como llegar a un nivel de conciencia un poquito más despierto, ¿no? Más consciente, más camino interior, más mirar hacia adentro y no hacia afuera. Exacto, y una vez más, es un tipo de práctica que te lleva a que tú seas quien sabe manejar esa información. No es la persona que te lo lea el que va a decir si estás bien o estás mal. Y simplemente información que tú puedes poner a dar fruto, ¿no? A trabajar para ti. Y entonces, ¿cómo podremos mirar, Elena, la numerología desde una conciencia de unicidad? Pues bueno, como recapitular en esta parte de que está dentro del sueño, y si estamos dentro del sueño pues no puede estar en la unicidad, pero todos vamos buscando este regreso a la unicidad, ¿no? Entonces es una herramienta que nos ayuda a transitar por este camino, porque cuando lleguemos a la unicidad pues no habrá ninguna numerología y ni siquiera un curso de milagros y ni siquiera budismo y nada. Ni siquiera ninguna filosofía, ¿no? Aquí vemos jerarquías, diferencias. Aquí en este plano. En este plano, como aprendizajes separados. Entonces a lo mejor la numerología en alguna etapa de nuestra vida nos puede dar información muy valiosa y de repente la dejamos un poco y estudiamos de otra manera, pero de repente otra vez la información nos resuena, ¿no? Y como todo lo que nos mantiene en una conciencia no dual o de unicidad es no darle demasiada importancia ni siquiera a mi propia fecha de nacimiento. Una vez que la conozco, una vez que entiendo el camino que me toca transitar, es volver a esa parte amorosa únicamente, donde yo soy todos los números y no soy ninguno a la vez. Así es, como desanclarse de la individualidad. Exacto, porque yo, de hecho, es que esto me pasa por mi 7, esto me pasa por mi 5, entonces eso también es una creencia limitante. También te limita a ser 7, también te limita a ser 5, ¿no? Entonces, así es. Sí está bien en un proceso de autoconocimiento, de equilibrio y regulación, pero sin darle demasiado importancia. Así es. ¿Qué opinas, Katia? No, pues que está muy interesante y que pues es una herramienta que nos puede ayudar a todos y estaría padre darnos la oportunidad. Una buena sesión de numerología es como 20, 30 terapias. Sí. Sí, creo que en estos tiempos cada vez más personas están más abiertas a poder escuchar esta información, ¿no? Así es, y muy, muy saludable también. Nos despedimos de ustedes con este tema tan interesante y como siempre recordándoles que la información que aquí compartimos todo es desde nuestro punto de vista, nuestra experiencia con las herramientas y sin el afán de imponer ningún tipo de idea, solo compartiendo nuestro trabajo en este transitar de la vida. Así es. Bueno, pues muchas gracias y hasta pronto. Igual, muchas gracias Marce y Elena por compartirnos y nos escuchamos pronto. Nos vemos pronto. Bye, bye. Bye.